Bienvenidos a Igle Filadelfia TV, un espacio donde compartiremos la palabra de Dios y creceremos juntos en su amor. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. ¿Cuántos reconocen que en su nombre hay poder, en su nombre hay sanidad, en su nombre hay milagros? Amén. A nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Oh, oh, oh. Suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá. Del mal, suya es la victoria, Él ha vencido, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí, viviremos, viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Acompáñame con tus palmas. Aquí hay un pueblo que adora al Señor, que reconoce que Él es nuestro único Rey, que Él es el Rey vencedor, que Él es el Rey poderoso, que en su nombre hay poder, en su nombre hay sanidad. ¿Cuántos lo creen? Adora su nombre, iglesia.
Saludos y bendiciones a todos. El mensaje de hoy lo he titulado Plenitud del Espíritu, alcanzando otro nivel de vida. La plenitud del Espíritu nos eleva a otro nivel de vida de manera integral o total. Por el poder del Espíritu Santo, nuestra vida natural es impulsada y guiada para vivir de manera sobrenatural, es decir, por encima de nuestras debilidades internas y por encima de las tentaciones eternas. Dice la palabra de Dios precisamente en este punto, en Gálatas 5:16, digo pues, dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu, caminar, vivir en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Este es otro nivel de vida para un creyente. Es la plenitud de una vida llena del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia personal. Cada creyente, después de su conversión en Jesucristo, necesita ser lleno del Espíritu Santo y alcanzar esta plenitud. Esta experiencia de ser lleno del Espíritu Santo debe ser renovada de forma continua y sobre todo antes de la ejecución de todo proyecto o propósito del Señor. Tenemos que estar plenos del Espíritu Santo para poner por obra la voluntad de Dios. Por eso, la Biblia nos narra que Jesús, el Señor, antes de su ministerio terrenal o de comenzar su ministerio terrenal, Él fue lleno del Espíritu Santo. La cita bíblica que se encuentra en Lucas 4, verso 1 y 2, dice de la siguiente manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Pero dice bien claro, fue lleno del Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio terrenal. El otro punto es que no solo el Señor lo hizo, sino que también antes de que la iglesia neotestamentaria precisamente iniciara su ministerio, esta también fue llena del Espíritu Santo. Eso lo leemos en Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4, cuando la Biblia dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y cada uno fue lleno del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ahora, no solo el Señor antes de iniciar su ministerio fue lleno del Espíritu Santo, no solo la iglesia fue llena del Espíritu Santo antes de iniciar su ministerio, sino que encontramos también en la palabra de Dios de que el apóstol Pablo también antes de iniciar su ministerio fue lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, verso 17, hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en este sentido encontramos esta secuencia, que para poder ejecutar los planes y el propósito de Dios necesitamos previamente ser llenos del Espíritu Santo para poder así, con poder desde lo alto, cumplir este propósito y cumplirlo dotado precisamente con la plenitud que el Espíritu Santo da a cada creyente. Había comentado que esta experiencia tenía que ser constantemente renovada, es decir, no es una experiencia única y permanente, no, tiene que ser renovada.
La misma iglesia que fue bautizada y llena del Espíritu o de la plenitud del Espíritu en Hechos capítulo 2, esta misma iglesia con otros agregados aparece en el capítulo 4 en tiempos de amenaza. Y dice Hechos capítulo 4, sobre el verso 31, ellos en peligro comenzaron a orar y dice la Biblia, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, es decir, con valor y fe, la palabra de Dios. La plenitud del Espíritu no solamente da poder, no solo derrama dones sobrenaturales, da esa convicción, da valor, da confianza para que nosotros podamos enfrentar las pruebas y sobre todo con valentía podamos predicar el Evangelio aún en las circunstancias más opuestas, más contrarias. Por eso es importante que después de la experiencia de la salvación tengamos la experiencia sobrenatural de la plenitud del Espíritu. Ahora bien, el Señor Jesucristo, cuando habló de la promesa del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, cuando lo explicó en Hechos capítulo 1, antes de ascender y compartió esta promesa con los discípulos, el Señor Jesús precisamente no quiso, ascendiendo, dejar a la iglesia huérfana. Y para esto envió al otro Consolador. Y describe que es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, tanto en Juan 14 como en Juan 16, dice de la siguiente manera. En Juan 14, por cierto, verso 16 al 27 es un pasaje un poco largo, yo lo voy a recortar, pero el texto que me interesa es cuando él dice, el Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y ahí está hablando del Espíritu Santo como Consolador. Ese es el otro Consolador, porque el primer Consolador para los discípulos y para la iglesia que estaba apenas como naciendo, era Él era el Señor Jesucristo, pero tenía que estar en manos del Espíritu Santo. Luego dice en el capítulo 16 también de Juan, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. La paz os dejo, mi paz os doy. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Este sería Juan 16:13. El Señor está hablando constantemente de la necesidad de la plenitud del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en cada creyente, pero hace una invitación, o estamos hablando de plenitud constante, es que vivamos en el Espíritu. Que podamos vivir es de manera sobrenatural en el Espíritu, bajo el Espíritu Santo. Por eso es que la palabra de Dios en Romanos 8, verso 13 y el verso 26, dice de la siguiente manera, pero en el 13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, hacéis morir, es decir, separar las obras de la carne, viviréis. Ese es el verso 13. Y luego en el verso 26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí encontramos en estos dos versículos de Romanos 8, verso 13 y luego el verso 26, la importancia de que necesitamos el Espíritu Santo para alcanzar otro nivel de vida espiritual, otro nivel de vida cristiana. Precisamente aquí interviene es el Espíritu Santo. No podemos vivir conforme a los deseos de la carne, sino tenemos que vivir bajo la unción del Espíritu Santo y la dirección y guía del Espíritu de Dios. Y para poder hacer morir precisamente o separar las obras de la carne en nosotros, que no son tentaciones diarias, por esta naturaleza, digamos, del cuerpo y del alma, que aún no ha sido glorificada, sí, luchamos. Y en esa batalla necesitamos para ganar precisamente la plenitud del Espíritu. Así que invito a cada creyente que ha conocido al Señor Jesucristo, y el Señor obviamente es tu Salvador,
que ahora invites al Espíritu Santo para que precisamente no solamente que esté en ti en el momento de la conversión o nuevo nacimiento, sino que esté contigo todos los días de tu vida y que venga sobre ti para que te dé la plenitud o el bautismo del Espíritu Santo. Cuando habló del otro consolador, utilizó el término conocido en griego como parakaleo. Tiene un prefijo para, que significa conmigo o a mi lado, y luego tiene el sufijo kaleo, que significa llamar, pero da a entender que es llamar para que el Espíritu de Dios sea mi ayudador. Desde la primera vez que lo entendí me sorprendió, porque es llamar. En mis primeros años como cristiano sabía que el Espíritu de Dios moraba dentro de mí como un sello de garantía, que estaba dentro de mí. También entendía que Él estaba a mi lado, que el Espíritu de Dios me acompañaba, pero la experiencia del Espíritu Santo como sobre mí, como cobertura de poder o investidura de poder desde lo alto, pues no había entendido que su labor también era precisamente capacitarme, pero que para capacitarme yo tenía que llamarlo. Kaleo, llamar para que el Espíritu de Dios sea mi ayudador. No hay que dar por hecho que está a mi lado y por ende Él va a actuar. Tengo que llamarlo, Él desea que yo lo llame. Así como invitamos a Cristo para que sea mi Salvador, lo invito a que pueda entrar a mi corazón. Así debo llamar e invitar al Espíritu Santo para que sea mi consolador y me pueda brindar de manera sobrenatural una plenitud de vida que me eleva sobre mis debilidades y tentaciones. En este sentido, es importante llamar al Espíritu de Dios, sobre todo si te ves en graves dificultades o te ves en graves necesidades o te ves tentado y tiendes la debilidad de pecar, pues llama al Espíritu de Dios para que Él pueda precisamente darte como consolador la capacidad de salir de esa tentación. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando en el verso 26 de Romanos 8, cuando dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, donde está la palabra ayuda, la palabra que allí aparece en griego es una palabra compleja que se menciona como sunanti lambanotai. Tiene tres partes. Sun, que significa junto con, anti, que significa en sentido opuesto o contrario, lambano, que significa echar mano o tomarlo. Así que cuando usamos la frase completa, sunanti lambanotai, estamos diciendo parafraseando, como si estuviésemos diciéndole, Espíritu Santo, te llamo para que estés conmigo y estés a mi lado y me ayudes a estar en el lado opuesto de mi debilidad. Llévame al lado opuesto de mi debilidad. Y lo opuesto a una debilidad es la fortaleza. Y lo opuesto del pecado es la santidad. Y lo opuesto del temor es la fe. Así que cuando invitamos en la plenitud del Espíritu Santo y le invitamos a Él como sunanti lambanotai o como mi ayudador, que es la palabra que aparece allí, me ayuda en mi debilidad, pues obviamente tengo que procurar llamarlo. Y esa es la gran importancia. Entonces, por lo tanto, parakaleo o sunanti lambanotai son términos del vocabulario griego, pero están ampliando la obra del Espíritu Santo en la obra sobrenatural maravillosa, que en este caso he titulado en este mensaje, plenitud del Espíritu, o la llenura del Espíritu Santo, que también es el bautismo del Espíritu Santo, solo que la palabra bautismo significa ser sumergido. En este caso, yo soy sumergido en el Espíritu Santo y Él me llena por dentro y por fuera y me da todo un revestimiento
y me da una investidura de poder que desciende desde lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. Así que eso es lo que yo animo a cada creyente, es que pueda estar precisamente viviendo en el Espíritu, pero para esto necesita la plenitud del Espíritu Santo y la experiencia de ser bautizado por el Espíritu Santo. Todos entonces, la mayoría de los creyentes, aún en otras y diversas denominaciones cristianas, pues sí, aceptan que el Espíritu de Dios mora en mí como sello de garantía para garantizar mi salvación en Cristo, que yo me convierto en templo del Espíritu Santo. Entonces reconocen que Él mora en mí. También reconocen que Él está conmigo o a mi lado como consolador. Pero cuando hablamos de que pueda venir sobre mí con poder desde lo alto y me dé esa investidura de poder y me bautice y que manifieste señales evidentes como es hablar en otras lenguas y también derramamiento de dones, muchos de estos dones de poder, como son los dones de sanidades, el don de milagros y el don de fe sobrenatural, es obvio que aquí es donde algunas denominaciones cristianas pues tienen otra interpretación bíblica a diferencia de los que hemos tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo después de la conversión o salvación, que hemos tenido la plenitud del Espíritu y lo procuramos renovar de forma constante para poder vivir la vida cristiana en otro nivel de vida. Reitero, que pueda pasar de la vida natural que contiene debilidades y tentaciones, pueda ir hacia un nivel sobrenatural bajo el poder y la investidura de la plenitud del Espíritu Santo. Así que para que se pueda manifestar inclusive el fruto del Espíritu, lógico, el Espíritu de Dios tiene que morar en mí y estar conmigo. Y en este sentido las obras de la carne pueden ser dominadas por el fruto del Espíritu. Pero no hay como la experiencia sobrenatural. Es verdad que entre las manifestaciones o señales que el bautismo del Espíritu Santo puede manifestar es el hablar en otras lenguas o la glosolalia de diversos lenguajes que el Espíritu de Dios puede dar si se requiere, como lo hizo en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuya cita bíblica ya precisamente leí, pero que quiero repetirla. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose o colocándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Así que el Espíritu es quien, digamos, tiene el control en lo que significa las manifestaciones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son diversos y variados, pero es como el Espíritu Santo lo reparta y según la necesidad se requiera. En este sentido estamos hablando que el Espíritu Santo es quien dirige todo esto, pero nos bendice y nos ayuda. Por eso tenemos que presentar precisamente nuestra vida, entregarla y rendirnos a una vida con la plenitud del Espíritu. Estos tiempos difíciles, estos tiempos actuales de pandemia, de circunstancias realmente difíciles, de graves situaciones de recesión económica, en caso de que hablemos de países donde hay una situación muy grave o caótica como Venezuela, bajo ese tipo de, digamos, de dictadura narcoterrorista, donde hay tanta hambre, tanta enfermedad, tanta mortandad y tanta corrupción en ese país, es obvio que la iglesia está sufriendo y necesita, para poder soportar las condiciones de un país que está como en vías de extinción, hasta que Dios intervenga, necesitan la plenitud del Espíritu. Los cristianos, la iglesia cristiana venezolana, cada cristiano venezolano necesita la plenitud del Espíritu. Es muy difícil realmente. Vi una experiencia en video de una
anciana, una anciana en la ciudad de Caracas, Venezuela, que la interrogó a alguien con una cámara e hizo un video, digamos, clandestino. Y mientras esta mujer hablaba no solamente con un profundo dolor del alma, no solamente se le veía desnutrida, no solamente ya la ropa estaba en desgaste, sino que ella en su condición ya de miseria, ella decía no solamente que no se podía soportar la situación, no solamente señaló el hambre que sentía, sino que llegó a lo más difícil. Ella dijo, me quiero morir. Así le decía a la persona que tenía la cámara para grabarla, me quiero morir, no soporto más. Y eso le parte y le rompe a uno el corazón como pastor y como venezolano. A dónde obviamente está llegando todo. Y creo que esto también está de alguna manera haciendo aflicción sobre muchos cristianos. Es verdad que en tiempos del Nuevo Testamento la iglesia primitiva fue perseguida, los líderes apóstoles fueron perseguidos, fueron maltratados y fueron mártires. Es cierto, y la iglesia siempre siguió siendo iglesia y el poder de Dios se manifestaba en ellos, así como también el mayor mártir, nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz en muerte cruel y lo hizo para nuestra salvación. Entendemos que el evangelio y el ser cristiano significa pagar un precio de sacrificio, pero aún así, mis amados, aún así, es el Espíritu Santo el que el Señor dejó como nuestro consolador y como nuestro ayudador. Y en este sentido yo quiero invitarles con el corazón en mi mano como pastor, quiero invitarles a que realmente cada uno de nosotros podamos depender del Espíritu Santo y vivir con esa plenitud. Así que no podemos vivir una vida cristiana separados de la unción del Espíritu Santo, de ese manto de revestimiento de poder del Espíritu Santo. Se hace difícil la vida cristiana, sí, porque no podríamos hacer, digamos, la batalla de enfrentar las tentaciones y de las debilidades. Tenemos que cooperar con nuestra voluntad como para poder buscar en el Espíritu Santo la santificación que de forma natural no podemos alcanzar. Necesitamos depender entonces del Espíritu Santo y de la obra no solamente de sanidad, sino la obra de restauración que el Espíritu da cuando hay grandes dificultades. Necesitamos que la gloria de Dios se derrame sobre nuestra vida para poder precisamente expandir el reino de Dios sobre toda la faz de la tierra, y para eso necesitamos la plenitud del Espíritu. Así que después del evento de la salvación en Cristo Jesús, necesitamos sin duda el evento y el proceso y la gran experiencia de transformación y avivamiento del Espíritu Santo. Así que en ese sentido quiero dejarles que si no fuese por la plenitud del Espíritu de Dios, la vida sería más difícil. Y concluyo, la vida cristiana sería más difícil. Concluyo. Como la experiencia de Esteban, según el libro de los Hechos en el capítulo 7, que está narrada desde el verso 55 hasta el verso 60, para los que quieran leerlo en sus hogares. Es increíble cómo Esteban, que murió apedreado, cómo él supo enfrentar esta experiencia difícil, porque el Espíritu Santo lo bautizó, lo llenó de su presencia de una manera sobrenatural. La experiencia de Esteban, narrada en Hechos 7, habla de que él estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso él pudo arrodillarse y pudo ver los cielos abiertos y a Jesucristo a la diestra del Padre. Solo una experiencia sobrenatural como esa puede hacernos soportar el dolor, la aflicción y aún la misma muerte. Esteban no hubiera
experimentado precisamente la superación de esa experiencia si no hubiera sido por la plenitud y bautismo del Espíritu Santo. Así que les invito a todos y celebremos este año, un año pues distinto. Celebremos la fiesta de Pentecostés, la fiesta del derramamiento del Espíritu Santo. Celebremos esta oportunidad pues con mucho gozo, pero sobre todo diciéndole al Señor: tú que como Padre Celestial nos enviaste al Espíritu Santo, y Cristo lo prometió también al enviar al Espíritu de Dios, o al coincidir con el Padre en enviar al Espíritu Santo, te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Permítanme orar para bendecirles en este momento. Padre eterno, Dios todopoderoso, sobre todo quiero que aquellos que están escuchando puedan recibir a Cristo como Salvador y Señor. Te pido que ellos puedan confesar su condición de pecado, abrir sus corazones y recibir a Cristo como Salvador. Es interesante que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, es quien puede traer a las almas a los pies de Cristo, y es el único que abre el entendimiento y revela precisamente a Jesucristo en nuestros corazones. Sin el Espíritu Santo, la misma conversión del nuevo nacimiento no podría ser obrada. Qué importante es el Espíritu Santo, tanto en el momento de la salvación y conversión en Cristo, y qué extraordinaria es la experiencia del Espíritu Santo sobre aquellos que te hemos conocido, oh Señor, y somos salvos, pero necesitamos ser revestidos con poder desde lo alto. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo con sus diversas manifestaciones y dones, y necesitamos la plenitud diaria del Espíritu Santo para vivir en santidad y poder cumplir la voluntad del propósito de Dios. Así que bendigo a todos los que ahora necesitan esta experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Señor, derrámate y bautiza a la iglesia, en especial la iglesia cristiana venezolana. Bautízala con el poder del Espíritu Santo, y que haya un avivamiento en medio de tanta opresión. Dependemos de ti, Espíritu de Dios, en tiempos de dificultad, pero tú has sido enviado precisamente como consolador y ayudador para que tu plenitud nos eleve a otro nivel de vida. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, ha sido un gozo poder compartir con ustedes la enseñanza de hoy. Obviamente es superficial, pero sin embargo muy centrada en lo que significa la plenitud del Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo. Que Dios me les guarde, que Dios me les bendiga, y seguimos en contacto. Así que un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.